Bueno, sean nuevamente bienvenidos todos los que el día de hoy han tenido la bendición de poder estar de pie, poder venir a reunirnos el día de hoy para tener una enseñanza, para poder tener una lectura de la Escritura y ver nuevamente lo que es el carácter de Dios o estos atributos que hemos estado viendo. Sean bienvenidos todos. Y vamos a iniciar haciendo una oración a Dios para pedirle a Dios de su ayuda, de su misericordia, de que pueda Él estar con nosotros y que Él pueda descifrar nuestros pensamientos y que Él pueda hablar a nuestros corazones para que podamos nosotros entender la importancia de tener bien presente en nuestro corazón, en nuestra vida, estos atributos de Dios. Padre, aquí estamos, Señor, delante de Ti un domingo más. Pedimos, Señor, que Tu amor, Tu misericordia, Señor, el día de hoy se muestre, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre mío, que Tu Espíritu Santo, Dios, nos ayude a entender, Padre, el perdón. Nos ayude a entender, Señor, esta cualidad, esta característica, este atributo Tuyo, Señor, que está muy ligado a la misericordia, Señor. Este atributo Tuyo, Señor, queremos aprender de Ti, Señor, cuál es el perfecto perdón. Es importante, Señor, para nuestras vidas, porque a veces, Señor, en nuestras vidas hay formas, hay situaciones, hay cosas, Señor, que nos impiden verte a Ti, Señor, tal como eres, en todo este conjunto de atributos, Señor, que son armónicos, Padre. Y queremos aprender de Ti, Señor, no desechando uno, no valorando otro, no menospreciando otro, sino todos en conjunto, darle la importancia de vida, Señor, que se requiere para poder comprender que Tú eres Dios, que Tú eres Dios, que Tú eres Dios, que Tú eres Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero, para empezar con el tema, poder dar el título. Vamos a ver el día de hoy el perdón de Dios como su atributo, como uno de sus atributos. Vamos a recordar un texto que vimos ya en domingos pasados, que está muy ligado con lo que vamos a ver el día de hoy, que está en Romanos capítulo 9, versículo del 15 al 16. Romanos 9, versículo 15 al 16, dice la Escritura: Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Palabras impactantes son las que vemos aquí en el libro de Romanos. Palabras que quisiéramos nosotros darle una interpretación diferente a la cual nosotros estamos leyendo de la simple lectura. Tendré misericordia, dice el Señor, de quien yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Y termina el texto en el 16 diciendo que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué palabras son estas?
no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Luego entonces podemos sentirnos bendecidos. Luego entonces nos podemos sentir afortunados. Luego entonces nos podemos sentir privilegiados de que podamos nosotros sentir en nuestros corazones o ver en nuestras propias vidas que Dios está teniendo misericordia de nosotros. Porque el día de hoy hay gente que ya no despertó, ¿verdad? Hay el día de hoy gente que nosotros hemos visto, oído o leído o escuchado a través de las noticias que el día de hoy ya no están en esta tierra, que fueron desarraigados, que fueron raídos, que fueron extinguidos, que ya su memoria en un cierto tiempo se va a acabar, que ya nadie se va a acordar de ellos. Hoy vemos que ya no está Porfirio Díaz, hoy vemos que ya no está Juárez, hoy vemos que ya no están todas aquellas personas que en algún momento históricamente nos pronuncian o escuchamos o hemos visto a través de libros o de museos. Ya no están. Tuvieron que morir. Personas que nosotros estuvimos conviviendo con ellos días antes de su muerte, que les escuchamos, que a lo mejor les felicitamos, el día de hoy ya no están aquí. Y es impactante. No sé si te impacta a ti a tu vida, pero a mí me impacta el que yo haya hablado recientemente con una compañera de mi trabajo, que haya tenido una comunicación con ella, que haya yo felicitado en su cumpleaños, que hayamos estado platicando juntos, que me haya estado preguntando por mi esposa, cómo están mis hijos, cómo estaba toda la familia. Y yo también le pregunté cómo estaban sus hijos, cómo seguía creciendo su hija, en qué grado ya estaba escolar, y tuvimos una charla amena, plática muy preciosa, muy buena, deseándole con todo mi corazón que Dios bendijera su vida, hablándole de Dios, hablándole que Cristo había tenido un momento para con ella y que aprovechara los tiempos que estaba ella viviendo para poder encontrar a Dios. Y un mes después me entero que fallece. Después de esa felicitación pasó un mes, llego a mi trabajo y me dicen: ¿qué crees? Falleció fulana de tal. ¿Ya sabes quién falleció? Fue devastador para mí. Fue impactante. ¿Y de qué murió? Tenía cáncer. Pero si yo acabo de hablar con ella, ¿por qué no me dijo que estaba teniendo esta enfermedad para orar por ella? ¿Por qué no me dijo para poderle dar una palabra de consuelo a su corazón? ¿Por qué no supe yo en ese momento por ella misma o por alguna otra persona, por algún otro medio, para que yo le pudiera hablar de Cristo y le pudiera ser más enfático para hablarle todos los designios en la situación de cómo Dios quería tener su vida, cómo quería purificarla, hablarle en pocas palabras del Evangelio, de la salvación? Y me dijeron: es que nadie sabía. Ella, nadie le dijo nada. Estuvo sufriendo 3 meses los dolores del cáncer, en agonía, y nadie se enteró hasta que falleció. Qué terrible. Qué terrible. Porque yo pensaba en su alma. Yo pensaba en su vida. Y yo decía: Dios, no pude hacer nada por ella. No le pude haber predicado más el Evangelio, a pesar de que muchos años atrás le predicaba y le hablaba de ti. Y un día tuvo un accidente vehicular y yo vi cómo se estampó con otro carro, y yo fui a sacarla de su carro y yo la fui a ayudar y estuve con ella. O sea, terrible. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré
del que yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No, yo sí quiero buscar a Dios, por eso vengo los domingos, por eso asisto a la reunión. No, es que yo sí quiero, por eso leo mi Biblia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Por qué, amados? Porque no hay nada bueno de nuestro corazón. ¿O sí? ¿Qué hay en nuestro corazón? Si yo no amara a Dios, ¿qué hubiese en mi corazón? Maldad, maldad, maldad y más maldad. Y si no cuido mi salvación con temor y temblor, ¿qué hubiese? Maldad, maldad, maldad. Entonces no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, dice la Escritura. Por eso el libro de Romanos es enfático diciendo, no depende del que quiere, no depende de tus buenos deseos, no depende de tu buen ánimo, no depende de que hoy sí voy a buscar a Dios, hoy te prometo que sí busco a Dios, no, hoy Dios me salvó de la muerte, hoy sí lo busco. No depende de ti. No, hoy sí de verdad, de verdad. Estuve a punto de morir, hoy sí busco a Dios, hoy sí lo voy a buscar con todo mi corazón. No depende de nosotros. Si hayas pasado lo que hayas pasado, no depende de ti, depende de Dios que está teniendo misericordia de ti. Porque de ti o de mí no hay nada bueno. No hay nada que nos incline a buscar a Dios. Si hubiese eso, amado, este lugar sería insuficiente para albergar a tantas personas que quisieran encontrar a Dios, ¿sí o no? Ahorita, ¿dónde están otras personas? ¿Dónde está tu familiar? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus padres? Haciendo todo menos leyendo la Biblia, haciendo todo menos escuchando un mensaje sano que pueda motivarlos a buscar más de Dios. No, ahorita están viendo la tele, a lo mejor ahorita unos se están apenas despertando, se están durmiendo. No, apenas a lo mejor algunos dicen, yo voy a escuchar la reunión por el internet, pero no, a lo mejor la van a escuchar ya hasta en la tarde, 5 o 6 de la tarde, antes de dormirse. Y eso porque a lo mejor su conciencia está siendo atormentada de que no estuvieron en la reunión, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Seamos sinceros. Oye, ¿vas a ir a la congre? Sí, voy. No, ahora sí voy este domingo. No vienen. Y no es que vengan, pero es el símbolo o es el ejemplo que yo te quiero dar a entender de que no hay quien busque a Dios porque no hay corazones buenos. Así les pase lo que les pase. No hay quien busque a Dios porque el corazón es malo, es perverso, más que todas las cosas. Así es que para empezar a entender el perdón de Dios, tenemos que entender nuestra posición delante de Dios. Tienes que entender en qué posición, en qué lugar estamos. Y para que tú puedas entender tu posición, vamos a pensar el día de hoy en un reo que está pasando un juicio, que durante muchos años mató y mató y mató y mató y mató mujeres. Es más, las tenía enterradas todas en su casa. Vamos a pensar ese ejemplo de ese reo, que después de muchos años, después de haber matado cientos de mujeres,
y que las tenía todas en su jardín enterradas. Hubo un día que lo lograron atrapar por un descuido de ese homicida. Lo pudieron encontrar, pudieron dar con él. Y en el momento que lo encontraron, tenían en su casa, en otra alcoba o en otro lugar de su casa, tenía ya una mujer muerta que ya la estaba desollando, que ya la estaba cortando en pedazos para poderse deshacer de su cuerpo. Y en ese momento, como dicen, lo agarraron con las manos en la masa. Y empezaron a hacer investigaciones y encontraron construcción de su casa que estaba en construcción negra, y encontraron en las paredes que había huesos de mujeres y había cráneos enterrados en los cimientos, y empezaron a escarbar ahí y empezaron a encontrar fosas clandestinas donde había mujeres enterradas, y empezaron a encontrar algunos vestigios de credenciales de lector, zapatos y de vestidos de mujeres, identificaciones de mujeres, y empezaron a encontrar y encontrar más elementos. Y el asesino en ese momento confesó cuántas mujeres había matado, porque llevaba un registro de todas las mujeres, tenía un registro fotográfico, porque cada vez que mataba a una mujer le tomaba una fotografía o un video, y todo eso lo tenía almacenado. Y pudieron corroborar que era un multihomicida. No había para dónde irse, ¿verdad? No había como, es que yo vine aquí a visitar a mi amigo y me agarraron. No había para dónde irse. Tenía sangre en su cuerpo, tenía el cuerpo, y encontraron más vestigios de cuerpos de mujeres. Tú dirías en tu idea, no necesita juicio, está todo claro, evidente. Pero nuestro sistema penal necesita darle una sentencia. Y ahí viene el juicio, es un reo. Esa es su posición, de reo. ¿Cuál es nuestra posición nosotros delante de Dios? ¿Cuál es? Necesitas saberla tú. Necesitas recordarla también, ¿no? Yo sé cuál es mi posición delante de los ojos de Dios. Yo estoy bien ubicado en mi realidad. Tú estás ubicado en tu realidad. ¿Tú sabes en qué posición estás o estuviste? Qué bueno. Y si no, hoy, ubícate en qué posición estás, para que puedas entender el perdón. Es necesario que lo entiendas. Como siempre, vamos a ver la definición de perdón de una forma secular. Perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar o otorgar a alguien la remisión de una obligación o falta. Yo creo que tenemos nosotros bien claro el concepto, ¿no?, de perdonar, de perdón. Pero es muy diferente perdón a perdonar. Perdón, como dice, es la acción de perdonar, pero no es perdonar el perdón. ¿Sí me explico? ¿Qué es perdonar? Olvidar, y entre paréntesis, una persona, hablando de una persona, la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Perdonar una deuda. Ese es el ejemplo. Segunda definición.
Es un verbo transitivo y significa librar a una persona de un castigo o obligación. Un ejemplo, me perdonó el ejercicio. Y ya más o menos estamos nosotros pensando en el ejemplo de los multihomicidas, ¿cierto o no? ¿Qué significa perdonar a ese multihomicida? Que quizás asesinó a tu madre, que quizás asesinó a tu hermana, quizás asesinó a alguna amiga tuya, alguna prima, alguna conocida o alguna persona desconocida, pero simplemente el hecho de conocerlo, el caso, te estremece. Y tu sentido de justicia te dice, no, este merece pena de muerte. Sin conocer nada, sin decir si era una persona que nada más llegó ahí y lo encontraron los policías casualmente en ese lugar y ahora le están acusando de tantos homicidios. No, tú no piensas eso, ¿verdad? Inmediatamente, al ver nada más lo sencillo que envuelve toda la situación, dices, él es el homicida, él fue el que mató a esa y a todas las demás mujeres, por lo tanto debe de ser castigado. Jamás por tu mente pasa el perdón. ¿O sí? ¿Me equivoco? ¿Verdad que no? Vamos a ver el primer aspecto del perdón de Dios. Dios de perdón. Dios de perdón. El de es una preposición que indica a una persona que tiene una determinada cualidad. De López, de Romero, ¿no? A las mujeres antiguamente se les decía el apellido del esposo, ¿no? Es Guadalupe, ya no le dicen Bermúdez, ¿no? Guadalupe de Romero, o sea que es de Romero, es de su esposo, ya es una persona casada. O sea, esa preposición está indicando que tiene una determinada cualidad. Es de su hermano. ¿De quién es este juguete? De tu hermano. Tú no eres el propietario, es tu hermano. Nehemías 9:17. Dios de perdón. Nehemías 9:17 dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dios es un Dios de perdón. Hablando Nehemías de ese momento tan especial, en donde Jerusalén ya había sido destruida, donde sus muros fortificados que custodiaban esa ciudad y que era impenetrable, que era majestuoso, que desde lejos tú podías ver a la ciudad de Jerusalén y tú podías decir: qué bella ciudad, qué muros, nos dan seguridad, nos dan protección. El solo hecho de ahora verlos, todos derrumbados, todos destruidos, desolada, ya no daban un espíritu de valentía, ya no daban un espíritu de fortaleza, al contrario, de tristeza, de luto, de abandono, de desolación, de castigo. En ese momento Nehemías empieza a reconstruir la ciudad y empiezan a levantar los muros, y empiezan a levantar todos los muros, y obviamente había oposición y había también guerra en contra de los que no querían que nuevamente Jerusalén fuera a brillar otra vez, fuera levantada.
Pero los judíos, con ese ánimo, con esa ilusión, con esa esperanza y con esa promesa de Dios que iban a ser nuevamente restaurados, empiezan a levantar la ciudad, y de hombro a hombro, uno a uno, hombres empezaron a sumar, judíos empezaron a sumar al esfuerzo, a tener otra vez la ilusión, otra vez a ser renovados y a decir: otra vez Jehová de los ejércitos está con nosotros. Cuando terminan de reconstruir, hay un momento solemne donde Nehemías lee el libro de la ley. ¿Te imaginas todos ellos? Después de pasar años y años siendo esclavos de los conquistadores babilonios, con esa nostalgia. Es como si tú estuvieses en otro país, en Alemania, en Australia, y pasaras durante muchos años en esos países donde tuviste que aprender otro idioma, donde tuviste que aprender otra educación, donde tuviste que aprender otras cosas, costumbres, y de repente estás tú nada más escuchando su cultura, estás escuchando todas sus cosas y ya estás adecuado, ya te acostumbraste a escuchar eso, y de repente, vamos a poner el ejemplo, de repente tú vas a algún centro comercial a comprar tus alimentos con tus hijos y empiezas a escuchar el mariachi Cielito Lindo o el himno nacional. ¿Qué sentirías? Nostalgia. Mi país, mi tierra, mi familia. Y empiezas a llorar quizás de nostalgia. Y empiezas a recordar tu infancia. Y al escuchar eso te acercas al mariachi y a lo mejor empiezas a cantar el himno nacional y sientes en tu corazón cómo ese calor de tu país, de tu nación, se sale de tus sentimientos, y con sentimiento empiezas a cantar el himno nacional. Y no te importa que te están viendo. Ese sentido de nacionalismo, imagínatelo ahora en los judíos, con todo ese recuerdo de que Dios estaba con ellos. Necesitaban ser restaurados también en su corazón. Y lee Nehemías y dice: pero tú eres Dios que perdonas. Ese juguete no es tuyo, es de tu hermano. El perdón es de Dios, porque tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y que guarda y grande en misericordia, porque no los abandonaste. De Dios es el perdón. No hay nadie más que perdone como Dios. Pero en ti hay perdón, el segundo punto. Salmo 134. Dios de perdón. En Él hay perdón. Dice el Salmo 130, versículo 4: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En la vida podemos encontrar nosotros alivio en muchas cosas, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos mal físicamente, vamos con el doctor y el doctor nos va a recetar paracetamol, nos va a dar ranitidina, nos va a dar el medicamento que nosotros necesitamos, nos va a dar morfina, nos va a dar algún medicamento para nivelar nuestra presión y que podamos estar tranquilos y que no estemos sintiendo ese agitar, ese corazón que está agitado y que ya no estemos mareados. O sea, nos va a dar la medicina que nosotros requerimos para estar bien. Si nosotros vamos con un abogado porque tenemos problemas, ¿cómo vamos con el abogado? ¿Pensando que no nos va a resolver el problema? No, vamos en busca de que nos resuelva y nos ayude a que nuestro problema se resuelva.
No vamos esperando si lo puede resolver o no. Vamos con la seguridad de que Él nos va a ayudar a resolverlo. Si nosotros vamos con un contador porque tenemos preocupación, porque el SAT nos está atrás de nosotros y porque no entendemos la materia del SAT, de lo que es Hacienda, de las contribuciones que tenemos que hacer, vamos descansando en el contador que nos va a dar una solución a nuestra contabilidad y nos las va a limpiar y nos va a dejar en ceros y nos va a dejar todo bien. ¿Para qué? Para que no nos embarguen, para que podamos estar tranquilos nosotros en las cuestiones fiscales. ¿Cierto o no? Si nosotros trabajamos, no es porque nos guste el trabajo o a quién le gusta el trabajo. Pararte temprano a las 5 o 6 de la mañana, estar en un horario agotador, estar trabajando físicamente, cansadamente y llegar a la casa. ¿Qué es lo que quieres? Llegar a la casa, divertirte. No, quieres ya descansar, dormir, porque mañana tienes otra vez que volver a trabajar. ¿A quién le gusta el trabajo? A nadie. Pero el hecho de ver a tu familia bien, el hecho de ver a que tu familia está comiendo, eso es un motivante, es un aliciente para que tú te esfuerces y puedas hacer bien tu trabajo y lo puedas cuidar. En otras palabras, en todos los lugares hay formas en las cuales nosotros queremos aliviar nuestras dolencias y nuestros requerimientos. En Dios solamente podemos encontrar el perdón. En Dios está la acción del perdón hacia nuestras vidas. Puedes ir al psicólogo para tratar de desenmarañar tus pensamientos y tus ideas y tus traumas, y Él te puede dar una palabra y te puede ayudar y te puede encaminar a que tú tomes decisiones y que puedas tú superarlas. Pero no vas a encontrar la sanidad interior que tú necesitas. ¿Por qué? Porque en Dios está ese poder de perdonar. Y cuando tú encuentras ese perdón en Dios, superas todos los obstáculos de tu alma y de tu corazón y del dolor que tú puedas tener. ¿Y por qué Dios tiene el perdón? ¿Por qué Dios es el de perdón? ¿Por qué en Dios hay perdón? Porque a Dios le pertenece el perdón, que es el tercer punto. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Por qué en Dios está el perdón? Porque Dios es el generador del perdón. Porque en Él hay perdón. Porque como dice el libro de Daniel, en Él, solamente en Él, es tener misericordia. En Él está la misericordia y Él es el Señor de la misericordia. Y en Él está el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Aquí hay un momento de reflexión de Daniel, de humildad ante Dios. Reconoce su gloria, reconoce su soberanía, reconoce que en Él, solamente en Él, está el perdonar, y hace un reconocimiento de cuánto Él haya ofendido a Dios. Solamente Él lo puede perdonar, y solamente Él. Hay mucha gente el día de hoy que está batallando en su mente, que trae una mente atormentada por cuestiones que hicieron. Hay gente que no sabe cómo salir de ese laberinto de pensamientos. Es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. En una ocasión yo escuchaba a una persona que en un domingo como yo llegué en una reunión donde yo antes iba. Yo veía a un hombre joven que entraba los domingos y lo veía en la alabanza, que estaba muy atento,
no cantaba, pero se mostraba atento el hombre. Y Dios me empezó a cargar por él, y empecé a orar por él. Y al siguiente domingo que ya me lo propuse, después de haber orado por él, me presenté con él y empecé a platicar con él. Y empecé yo a tener una relación con él de ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mira, mi nombre es José Luis. Y ya empecé a platicar con él, a empezar a entablar una relación con él. Llegó un momento que él ya se sintió en confianza y me dijo, ¿sabes qué? No puedo encontrar a Dios. Yo quiero encontrar a Dios, pero no puedo. Yo, ¿pero por qué no puedes? Y le empecé a hablar de textos de la palabra de Dios donde dice que así fuesen rojos tus pecados, como el rojo carmesí, Él los iba a blanquear como la blanca nieve. Y le empecé a hablar de varios textos acerca de cómo Dios es un Dios perdonador. Y me dijo, pero es que, ¿sabes qué? Entiendo lo que me dices, pero mi vida tú no la conoces. Tú no conoces mi vida. Y me empezó a contar su vida. Él era un sicario de Michoacán que trabajaba a sueldo y que ahí en Michoacán mató a muchas personas, a muchas. Dice, no te puedo decir cuántas personas maté. Pero ¿sabes para mí qué es cada noche? Todas las noches veo sus caras, todas las noches veo sus rostros, todas las noches me están gritando a mi mente, todas las noches no me dejan dormir, todas las noches estoy yo viendo sus cuerpos tirados donde los iba yo a tirar, donde los iba yo a abandonar, todas las noches estoy viendo, todas las noches los estoy recordando. Tú no sabes lo que es eso. Y lo vi en una agonía tremenda. No podía entender el perdón. Así hay muchas personas el día de hoy que no pueden entender que Dios es un Dios de perdón. ¿Sabes por qué? Porque no hacen lo que está diciendo aquí Daniel, humillándose delante de Él. Yo sé que hay muchas cosas que hemos hecho que no son nada agradables, que el solo recordarlas nos produce vergüenza, que nos produce terror, cosas que hemos pasado muy duras y muy terribles. Pero aquí dice en el libro de Daniel, aunque contra Él nos hemos rebelado, Dios le pertenece el perdón. Debes entenderlo esto. Porque hay muchas personas que su pasado, las cosas que hicieron, detienen su mirada en un punto donde no pueden ver que Dios es el Dios generador del perdón. Y eso hace que te tengas ahí. Antiguamente, ¿te acuerdas de los discos de acetato? Cuando estaban girando, giraban una revolución y tú ponías tu agujita y empezaba a sonar la música. ¿Qué pasaba en el momento en que decían, ya se rayó? Y no avanzaba. Y estaba ahí, ve. Y ya le dabas tantito, besé tu boca y empezaba otra vez la canción, ¿no? Es un ejemplo. Porque así mucha gente se queda en esa pausa. Se queda y no puede mirar que Dios es el generador del perdón. Por lo que tú quieras y mandes. Sí sé que somos muy perversos, sí sabemos que somos muy malos, sí sabemos que no hay nada bueno en nuestros corazones, pero Dios no es igual que tú y que yo. En Él hay perdón. En Él hay perdón, porque a Dios le pertenece el perdón. Y como cuarto punto, el perdón. ¿De qué? De los pecados. Como vimos en la definición, es la acción de perdonar, que hace referencia a solicitar o otorgar a alguien
la remisión de una obligación o falta. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hablando del Señor Jesucristo, el máximo exponente de lo que significa el perdón. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este texto, amado, es un texto que nosotros solemos invocar o traer a nuestra mente cuando como iglesia estamos celebrando la Santa Cena, que es la representación, es el recuerdo de esa restauración que Dios hizo en nuestras vidas a través de su sacrificio, en donde dijo: este es mi cuerpo que será entregado y que será molido por los pecados. Esta es mi sangre que va a ser derramada de igual manera por nuestros pecados. Y nosotros, al hacer esa conmemoración, traemos a nuestra mente que esa sangre, que significa que nuestro Dios dio su vida por nosotros, y que esa sangre fue derramada en la cruz como expiación, como sacrificio por nosotros. Porque algo que nosotros solamente teníamos en nuestras vidas, como aquel asesino, era una sentencia de muerte, ¿cierto o no? Y Dios ya había decretado que nosotros teníamos que morir. Y solamente había algo que podía que ese decreto se deshiciera, se rompiera. Y era que Cristo diera su vida por nosotros. ¿Qué significa el perdón? No es el perdón porque tú no saludaste, no es el perdón porque tú evitaste un saludo o no le dijiste a alguien salud. Es porque tenías una falta muy grave delante de ti y en tu vida, y ya tenías una sentencia de muerte. Y ese perdón hizo que esa sentencia se quitara y que tú pudieses salir libre. Perdón de los pecados. Perdón de los pecados, ¿a quién? Es el quinto punto. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Perdón de los pecados, ¿a quién? A toda criatura, a todos. Ese perdón está ¿para quién? ¿Para nada más los cristianos? ¿O para los testigos de Jehová? ¿Para los evangélicos? ¿Para los mormones? ¿Para los católicos? No, ese perdón es para todos. Dios dijo que predicáramos el evangelio a todas las criaturas, a fin de que las personas pudiesen escuchar que Dios es un Dios perdonador. Ya claro, el que tú escuches eso no te hace que estés del otro lado, porque no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Y si tú estás entendiendo que Dios te quiere perdonar, no es porque tú has corrido, no es porque tú te has esforzado, sino porque Dios tiene misericordia de ti. Por eso la Escritura nos dice que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué, amados? Porque ese precioso sacrificio no es para que nosotros lo escondamos en nuestros pensamientos, porque todas las personas necesitan conocer ese precioso sacrificio, esa preciosa remisión para perdón de pecados. ¿Y quién nos puede perdonar?
¿Tu mamá te ha perdonado tus faltas? Pues yo creo que sí. Pero en algún chico rato o en algún momento te las recuerda. Tu esposa o tu esposo igual puede perdonar tus faltas, hablando de a lo mejor adulterios, hablando a lo mejor de algunas faltas que la han deshonrado, algunas situaciones que han tenido problemas como pareja, que han dicho y que lo han hablado y que han dicho, bueno, te perdono, mi amor, sí te perdono, pero la esposa se voltea al esposo y dice, pero no olvido. ¿Cierto o no? Muchos traen a esa colación ese dicho, te perdono, pero no olvido. Y al poco rato, cuando llega a pasar una situación, acuérdate porque hace un tiempo me hiciste y vas por ese mismo camino. Nada más te lo recuerdo, papá, para que no se te olvide. ¿Realmente hubo perdón? No hubo perdón. En Dios, en Él, sí recibimos perdón. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Nos han perdonado nuestras faltas? Sí. En un momento un cristiano restituye su vida, restituye sus faltas y va con un corazón bien agradecido con Dios y va con su prójimo y dice, ¿sabes qué? Perdóname por esto. Y de veras que uno va con mucha sinceridad a pedir perdón. Pero la otra persona que escucha eso puede decir o te puede negar el perdón. Ya no es problema tuyo. Pero ¿sabes quién sí te perdona de todo y no te lo vuelve a recordar? Dios. A mí no me ha vuelto a recordar mi vida, A mí no me ha vuelto a recordar mi vida. A mí su perdón, yo no lo siento un perdón como diciendo, sí te perdono, pero acuérdate que no vuelvas a hacer esto. No, yo no puedo entender eso de Dios, de verdad. Yo el día que fui a Él y le pedí perdón por todos mis pecados, aún sabiendo que no era yo digno de que Él me escuchara y que me atendiera, Él me escuchó, Él me atendió por su infinita misericordia, porque yo entendí que no era si yo quería, no era si yo corría, no era si yo tenía una buena intención, sino porque en ese momento Él estaba teniendo misericordia de mí, y ni siquiera fue porque lloré mucho, porque de nada valía haber llorado mucho, sino porque entendí que Él estaba teniendo misericordia de mí y abracé esa misericordia grandemente. Y nunca, óyelo bien, nunca me ha recordado mi pasado. Nunca he sentido desconfianza de Dios hacia mi vida. A pesar de que en un momento dado le llegué a fallar, fui a Dios, me perdonó. Hijitos míos, en esta vida van a encontrar aflicciones. Imposible que no caigan. Pero abogado tienen en Cristo Jesús. Sí, amén. ¿Te has echado mano del abogado? Yo sí. Yo sí he echado mano del abogado porque he fallado. Pero jamás me ha recordado y jamás ha sido condicionado su perdón. Lo he sentido un perdón puro, sin ningún provecho de Él hacia mi persona. ¿Qué me puede sacar Dios a mí nada más para que te des una idea? ¿Qué puede sacarme a mí si Él es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay y de todo lo que vemos? Si Él es Dios soberano, ¿qué puede sacar de provecho de un ser humano como yo? Pero he sentido su perdón puro y sincero. En Dios está ese perdón. Ese perdón de nuestros pecados que está en Efesios 1:7, que es el punto 7. Es quien tenemos redención por su sangre, dice la Escritura en Efesios 1:7. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es tan grande su perdón, es tan maravilloso su perdón, que su sangre fue derramada, amado.
¿Alguien te ha perdonado? Tu esposa te perdonó, ¿verdad? O tú perdonaste a tu esposa, o tú has perdonado a tus hijos, o tus hijos te han perdonado a ti, pero nada se compara con este perdón, porque tus hijos con palabras, tu esposa con palabras, o tú con tu esposa con palabras y con ciertos hechos le has demostrado el perdón y el amor que les tienes. Pero tú no sellaste ese perdón con sangre, ¿o sí? Tú no sellaste ese perdón con sangre. No hiciste ese pacto de sangre como antes le hacíamos de niños, que nos hacíamos una rajadita y nos agarramos con nuestro amigo y decíamos pacto de sangre, pero seguíamos vivos. Cristo dio su vida. Cristo entregó todo su cuerpo. Cristo sufrió. ¿Cómo puedo hacer que tú entiendas ese sacrificio perfecto para poder encontrar el perdón y esa reconciliación con Dios? Ese perdón consiste en sangre. Colosenses 1:14. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso significa el perdón de pecados, por su sangre. Por su sangre encontramos perdón. Esto significa que sin sangre no hay perdón. Hechos 9:22, y este es el 9º punto. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tú puedes leer esta simple lectura y ¿cómo que aquí significa sangre? ¿Cómo que aquí significa perdón? Si no estamos hablando del sacrificio de Cristo, dice la Escritura que Pablo se esforzaba en decir que Jesús era el Cristo, era el Salvador. ¿Sabes qué le costó a Pablo entender esto? El ser perdonado. Pero ¿sabes de qué fue perdonado? De perseguir a la iglesia. ¿Y sabes de qué fue perdonado? De matar a discípulos, de encarcelar discípulos, de consentir la muerte de cristianos puros y sinceros. Él vio cómo la sangre fue derramada de muchos cristianos. Él consintió con ese derramamiento de sangre. Él fortalecía a los perseguidores de la iglesia. Buscó cartas de los sacerdotes para perseguir a los cristianos en otros lugares de la tierra. ¿Sabes por qué se esforzaba Pablo? Porque cuando él se convierte a Cristo y pudo ver al Salvador, y fue restaurado y fue liberado, ¿sabes cuánto le costó que la gente, que los demás cristianos pudiesen confiar en él? Dando su vida, Pablo. Porque después de que ellos vieron cómo perseguía a la iglesia, ¿tú crees que podían confiar en él? ¿Tú confiarías en un asesino? Te soy honesto, ¿tú confiarías en ese asesino que yo te dije que platiqué con él? Domingo tras domingo yo me sentaba con él a platicar y jamás lo vi diferente. Lo vi con mayor compasión. Lo llegué a invitar a mi casa. Miedo, a lo mejor sí tuve miedo, pero era más mi deseo de que él entendiera que Jesús lo podía perdonar que cualquier otra cosa. ¿Sabes lo que le significó a Pablo poderle predicar el evangelio a los cristianos? Fortalecer sus vidas, que confiaran en él, el poder abrazar a otras personas y darles el evangelio de Cristo. ¿Sabes lo que le costó a Pablo? Su propia vida. Sin sangre no hay perdón. El perdón de Dios lo
entendemos a través de la sangre derramada por Jesús. Si no hubiese esa sangre, hubiese habido perdón. ¿Sabes por qué? Porque Cristo se hubiera bajado del madero, pero no se bajó. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No le gritaban? Y se bajó. No se bajó. No le importó. No le importó. Dio hasta su última gota de sangre, su último esfuerzo, porque era lo que necesitábamos nosotros para poder ser salvos. Con esto es absueltos nuestros pecados cuando nosotros los confesamos a causa de la obra de Cristo en la cruz. No es el simple hecho de confesarlos, porque puedes tú confesar los pecados, porque tú puedes llorar a través de la confesión de tus pecados, porque tú puedes en algún momento dado estar ayunando toda la semana para poder tener una convicción fuerte de pecado, y puedes a lo mejor hasta estar ayunando, estar orando y estarle diciendo a Dios: Señor, perdóname por mis pecados, y estar de luto porque Dios perdone tus pecados. Puedes caminar con opales en tus pies, puedes flagelarte, puedes hacer lo que tú hagas para sentir un dolor profundo, para que tú puedas demostrarle a Dios que ese es el dolor que tú sientes, el haber transgredido su palabra. Pero eso no te salva. Eso no te salva. Lo que te salva es la obra redentora de Jesucristo en la cruz y su intercesión ante el Padre que está en el trono para juzgarnos. Primera de Juan, capítulo 1 al 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa básicamente ser realmente consciente de que hemos transgredido la ley de Dios, y cuando confesamos nuestros pecados estamos de acuerdo con Dios en que somos perversos. Y que nuestra vida contamina y que no tiene un lugar en la vida de aquellos que le pertenecen a Él. Te sientes indigno. Confiesas a Dios tus pecados, pero no te sientes como que privilegiado. Al contrario, te sientes indigno. Te sientes que solamente te está deteniendo la pura misericordia de Dios. Porque si fuera por los ángeles de Dios, ya te hubiera caído fuego del cielo. Ya hubiera venido un ángel y te hubiera cortado en 1000 pedazos. O se hubiera abierto la tierra y te hubiera tragado. Pero tú te das cuenta que solamente la misericordia de Dios es la que nos detiene y nos tiene en pie. ¿Es difícil confesar pecados? ¿Es difícil confesar pecados? Yo te pregunto a ti. ¿Te es difícil confesar pecados? Yo creo que sí. Yo creo que sí es difícil. ¿Cuán difícil es que un niño pueda admitir un error? Es muy difícil que un niño pueda admitir su error. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar años, puede ser ya un adulto ese niño y puede todavía recordar que lo que tú le dijiste fue una injusticia y que no fue correcto. ¿Por qué? Porque no asumió su error. Imagínate tú de adulto. Imagínate tú de adulto. Qué difícil es que tú confieses algo que hiciste delante de los ojos de Dios. No por algo en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Termino dándote unas reflexiones que hace dos pastores. Uno se llama John Stott, que es pastor anglicano. Dice: uno de los antídotos más seguros en contra del proceso de endurecimiento moral es la práctica disciplinada de poner al descubierto nuestros pecados de pensamiento y de actitud, así como de palabra y obra, y abandonarlos con un corazón arrepentido. Hablando de la misericordia de Dios en cuestión a su perdón, en cuestión a cómo Dios es perdonador, L. Berkhoff, que es un teólogo y pastor reformado, habla acerca de la misericordia y el perdón de Dios como la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. En su misericordia Dios se revela como compasivo, que se apiada de los que se hallan en miseria y que está visto siempre para socorrerlos en sus agonías. Eso es el perdón de Dios. Amado, es muy difícil hablar del perdón de Dios. No lo entiendo, no lo comprendo. Yo me he topado con personas como tú, a lo mejor, que me han perdonado, pero que me han dicho: olvido. Y cuando yo he ido a Dios porque he cometido alguna falta y que Él ha restaurado mi vida, he encontrado una profunda paz. Y he encontrado algo que nadie en esta tierra me puede dar, que es el perdón. Nadie ama como Dios. Nadie perdona como Dios. ¿Por qué te digo el perdón? Trayendo el ejemplo del reo, ¿cuál es tu posición? ¿Qué merecemos? Merecemos sentencia de muerte, la verdad. Nosotros ya juzgamos a ese homicida, ¿cierto? Cuando te empecé a narrar el ejemplo, tú ya lo juzgaste, ¿cierto? Es más, no es una historia ficticia, es una historia verdadera de un multihomicida en Atizapán. Es una historia real. Ese homicida tuvo que ser trasladado a una prisión de alta seguridad porque estaba ya amenazado de muerte y ya lo estaban esperando los internos de ese penal para matarlo. Y lo tuvieron que trasladar a otro lugar. Y no crees que es una persona joven, ya es una persona grande de edad. Cuando tú pensaste en ese ejemplo, dices: merece muerte, ¿verdad? Ahí te va otro ejemplo. En una ocasión había un hombre que estaba delante de Dios. Este hombre le habían matado a su hija, un abusador. Abusó de ella sexualmente, la mató. Primero la secuestró. La secuestró de un lugar en donde estaba él con ella divirtiéndose en un parque. Se distrajo el hombre y ya no la encontró a la hija. La buscó por todos lados y no la encontró. Nunca la encontró. Solamente encontró la señal, la firma del que se la había llevado. Era un asesino serial. Los investigadores, cuando vieron todas esas cosas, dijeron: tu hija fue secuestrada, fue sustraída por este asesino serial. Y él jamás la volvió a ver.
Esta historia dice que se encuentra él en un momento de agonía y va a un lugar en donde Dios se presenta con él. Y él le empieza a hablar acerca del perdón. Y le saca el ejemplo de su hija, le presenta lo que le pasó a su hija, le revela a Dios cómo su hija murió. Y ese hombre se llena más de ira. Y él quiere encontrarlo para matarlo y se lo pide a Dios. Y le pide a Dios que lo mate y que lo meta al infierno y que no merece él vivir. Entendiendo el dolor de un padre, ¿cierto? Pero dice, entonces tú estás en un lugar de juez y tú ya lo juzgaste a este hombre. Sí, ya, ok. Dice, entonces tu lugar no es en el estrado. O sea, en el estrado es así en un juicio, ¿no? El estrado es los que están escuchando el veredicto del juez, los que están enfrente, y lo invitan a ponerse del otro lado, donde está el juez que va a dar la sentencia. Dice, pásate ahora de este lado. Y se quita a Dios y lo deja, que Él esté ahí en ese lugar. Dice, ahora que tú eres como yo, te voy a presentar un caso para que tú me digas qué sentencia merece estas dos personas. ¿Sí? Endurecido el hombre. Y Dios le presenta a su hija y a su hijo que le quedaban vivos. Tu hijo hace esto, y le empieza a presentar a Dios todo su historial. Tu hijo ha hecho esto. ¿Cuál es su sentencia? Mientras piensas eso, te presento a tu hija. Tu hija ha hecho esto, te ha deshonrado, no te respeta, esto, y le trae toda la sentencia de su hija, su expediente. ¿Qué sentencia le das a tu hija? El hombre queda en shock y le dice, ¿verdad que no es fácil el lugar de juez? Pero sentencia, tienes que sentenciarla. A ambos los tienes que sentenciar. Y le dice Dios, bueno, te voy a cambiar te voy a dar una oportunidad de sentencia. ¿Quién de ellos va a morir? Uno de ellos tiene que morir por sus pecados. ¿Quién debe de morir? ¿Tu hija o tu hijo? Elige. Y el hombre no pudo. ¿Sabes por qué, amado? Porque nosotros no entendemos el perdón como Dios lo entiende. Y a veces nos ponemos como jueces. Por eso te dije al principio, ubícate en qué lugar estamos. No estamos en un lugar de juzgar. No estamos en un lugar de Dios, en donde podemos nosotros determinar a quién perdonamos y a quién no perdonamos. Estamos en un lugar del que somos reos y que necesitamos el perdón de Dios. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. Esa es la enseñanza del día de hoy. ¿Necesitas tú el perdón de Dios o no lo necesitas? ¿En qué lugar estás tú? ¿En el lugar de juez o en el lugar del reo? Cierra tus ojos. Padre, es muy complicado ponernos en el lugar tuyo, porque no entendemos el perdón como tú lo entiendes, Padre. Lo que sí queremos hoy entender, Padre, que estamos nosotros en una posición no de ser jueces, sino de ser reos. Extiéndenos tu mano, Padre. Extiéndenos, Padre, tu misericordia, Señor, más, todavía más, Señor. Y muéstranos tu perdón, Padre. Por misericordia, Señor. Extiéndenos tu misericordia, Señor, y que podamos entender el perdón en nuestras vidas, Padre, para poder ser libres de
de todo lo que nos está atando aquí en esta tierra, Padre, para ser libres de los pensamientos que tenemos, para ser libres de nuestros pecados presentes, pasados. Padre, necesitamos que tú nos perdones. Necesitamos tu perdón, Padre. Necesitamos entenderlo, porque algún día lo vamos a necesitar, Señor. Los que ya somos libres de nuestros pecados, algún día lo vamos a requerir nuevamente, Padre. Y no queremos que nuestra mente se nuble, Señor. No queremos desconfiar de tu infinita misericordia, Padre. Y los que no han entendido tu perdón, Padre, que lo entiendan el día de hoy, Señor, conjuntamente con tu justicia, conjuntamente con tu misericordia, conjuntamente con tu eternidad, con tu poder, también con tu justicia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre precioso. Es muy difícil esto, Señor. Es muy difícil esta carga, Señor. Es muy difícil, Señor. Pero hazlo tú, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias por la paciencia, por el tiempo. Espero que esta lectura del día de hoy haya sido de bendición para sus vidas y que ustedes puedan entender, como lo hemos entendido muchos de nosotros, ese hermoso y precioso perdón. Dios te bendiga y que tengas un excelente día de reposo. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios.